Carlos Heller, autor de este proyecto junto a Máximo Kirchner, lo decía yo previamente. Carlos, buenas tardes. Aquí Antonio, Daniela y Juan Enrique los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todas y Bien. todos. Bueno, atentos a los que nos contaba Juan y a este proyecto que pensaba yo, ya antes de que se anunciara, bueno, va a tener una oposición de algún sector, ¿no? Entendemos que esto va a ser así, pese a que en el mundo entero, por lo menos en los Estados Unidos, hubo millonarios o un grupo que decidió sacar un documento, y lo cuento porque me parece importante, a favor de pagar este tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque en realidad ellos también están interesados en que haya reactivación o actividad económica, porque también hay un beneficio para aquellas personas que son millonarios, pero que, bueno, también han visto modificadas o mermadas sus ganancias. Sí, a ver, yo conozco ese hecho, pero en realidad no creo que los temas se puedan resolver desde el punto de vista de las acciones voluntarias o de aquellos hipermillonarios que entienden que tienen demasiado plata y están dispuestos a ceder una parte. La realidad es que hay un estudio fresquito, reciente, de Bloomberg. Dice que en el mundo hay 2.095 personas que tienen más de 1.000 millones de dólares. Perdón, no es de Bloomberg, sino de Forbes. Y algunos datos. Los 20 primeros ricos del planeta tienen 1,2 billones, con B larga, lo aclaro siempre porque no sé cómo se escucha, Sí. 1,2 billones de dólares tenían antes que empezara la pandemia, y hasta ahora, desde que empezó la pandemia, ese grupito solo de los 20 más ricos del mundo aumentaron su riqueza en 300.000 millones de dólares. El otro dato es que hay 46,8, es decir, 46.800.000 millonarios. Esos 46.800.000 millonarios son el 1% de la población adulta y tienen el 44% de la riqueza global. Entonces, esos son los datos que muestran que hay un tema a resolver a escala global, que yo vengo diciendo no es un problema de escasez, sino de cómo se administra la abundancia. Hoy hay un mundo donde se ha producido este fenómeno producto de la globalización financiera, donde cada vez un grupo más reducido acumula riquezas más grandes. En esos 20 primeros que nombré, 15 son norteamericanos, creo que hay 2 franceses, un hindú, un español y un chino, que son esos 20 hipermillonarios que acumulan esa cantidad enorme de 1.200.000 millones de dólares que no entran en la cabeza. Bueno, ahora, Carlos, lo triste de todo esto es empezar a imaginarnos el mundo que se ha construido con el capitalismo, ¿no? Un mundo altísimamente desigual, donde ha marginado a miles de millones de personas. Es que el capitalismo no tiene otra forma de redistribución que las políticas impositivas. Claro. Porque inevitablemente es así. Mira, hay estudios que muestran cómo todo el aumento de productividad global que hay en el planeta, producto de la incorporación de todas las tecnologías, de todo lo que la ciencia ha aportado y demás, ha ido prácticamente en su totalidad a engrosar la rentabilidad empresaria, y prácticamente los ingresos de los trabajadores aparecen absolutamente achatados. Yo digo que cuando uno lo mira, uno es una línea de 45 grados, que es el crecimiento de la productividad, y el del ingreso de los trabajadores es una línea absolutamente horizontal. Lo que queda en el medio es la rentabilidad que se ha acumulado en esas pocas manos medidas en términos de humanidad. Cuando uno dice el 1% de la población del mundo tiene casi la mitad de la riqueza del planeta, tiene claro por dónde tiene que ir la discusión y por dónde tendrán que venir las soluciones. En ese marco, yo diría, el proyecto nuestro
no es un proyecto destinado a revertir esta situación, por eso lo llamamos con toda prudencia este aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Es una contribución. Voy a hacer una pequeña corrección de 300.000 millones, no de 300 millones, que es lo que aspiramos a recaudar. 300.000 millones de pesos no modifican la situación de la Argentina, pero van a permitir seguramente, porque el proyecto nuestro tiene destino específico, aliviar la situación de muchísima gente. Los destinos que planteamos son 5, elementos que tienen que ver con equipamiento sanitario, vacunas, medicamentos, etcétera, ayuda para sostener el trabajo en las pymes, ayuda para fortalecer el plan del RENAVAP, que tiene que ver con los barrios populares, hay toda una cuestión alrededor, becas Progresar, destinadas a ayudar a los estudiantes, y un aporte para la exploración, desarrollo y producción de gas natural, con una particularidad, que todo lo que produzca ese proyecto debe por lo menos reinvertirse durante 10 años, lo cual tiene un doble efecto de apuntar a atender mejor la cobertura de un servicio vital como es el gas para la población, y por otro lado ahorrar divisas, ya que hoy todavía es necesario importar lo que no se produce en la Argentina. Como dijimos y ustedes mismos señalaron, esto va dirigido a una porción mínima de la población, 12.000 personas humanas, que son las 12.000 personas, digamos, más ricas de la Argentina, pero nosotros no lo hemos querido plantear ni siquiera en términos de confrontación, y por eso lo hemos llamado aporte solidario, extraordinario y por única vez, porque lo que estamos diciendo es, a esas 12.000 personas, seguramente el aporte que le estamos pidiendo no le va a cambiar la condición, ninguno va a perder ninguna calidad de vida de las que tiene, mientras que los que están en el otro lado y van a recibir los beneficios de este aporte, seguramente que van a sentir que su vida mejoró un poco. Carlos, ese es el sentido filosófico de esta idea. Seguramente, ¿no? Y por eso yo empezaba diciendo que también son personas que necesitarán que la gente consuma, ¿no? Que consuma, que haya un movimiento económico para que sus empresas también se vean beneficiadas. Bueno, según el caso, pero quiero preguntarle por lo que ha pasado en el día de hoy, porque desde temprano, algunos matutinos y en algunos canales de televisión ya se empezaba a presionar, pero además a presionar con una cuestión falsa que tenía que ver con un incremento en lo que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Tenemos un artículo para compartir con ustedes, un artículo periodístico Minuto 1, porque hubo una negativa a eso, una negación, porque era una mentira, y el título lo que dice es esto: el gobierno, dice Minuto 1, el gobierno negó que analice introducir modificaciones al monotributo y el impuesto a las ganancias, pero mientras tanto se intentó confundir y se generó un revuelo. A ver, creo que son dos cosas absolutamente que van por caminos distintos. Sí. Esto es una cuestión concreta, aplicada por única vez, extraordinaria, y yo francamente creo que la Argentina requiere una reforma impositiva, es un debate que nos tenemos que dar, pero no es en el espacio de la discusión de este proyecto. Sí, sí. Argentina tiene que discutir seriamente su modelo impositivo. Efectivamente es un país que tiene una recaudación impositiva basada principalmente en los impuestos que yo llamo horizontales, esos que Llorente recién decía, que alcanzan a todos por igual. A todos por igual. Y hay que ir a un sistema impositivo más progresivo, donde paguen realmente los que más riqueza tienen, los que más ganan, que es la única manera que efectivamente se pueden corregir esos procesos de excesiva acumulación. Carlos, tenemos impuestos de la década del 70. Y sí, pero cuando vos mirás, el IVA recauda más que bienes personales, por ejemplo, impuesto a las ganancias, impuesto a los patrimonios, sumás todo eso y es menos que el IVA. Entonces, pero ese es un debate que nos tenemos que dar. Coincido Probablemente plenamente. Se lo debe la democracia, desde el 83 hasta la fecha. Probablemente, ahora viene
en 3 semanas vamos a estar discutiendo el presupuesto del 2021. El 15 de septiembre el Poder Ejecutivo tiene el plazo en el que tiene que presentar el proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto se compone de 2 partes, de ingresos y de gastos. Y efectivamente la Argentina está diciendo, hoy está en la carta que le mandó el gobierno, el Ministerio de Economía, al Fondo Monetario. Acá no hay lugar para más ajustes. Entonces, para mejorar la situación fiscal, para lograr recomponer la situación, para mejorar la situación de la gente, hay que mejorar los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales se mejoran de 2 maneras, con mayor actividad económica, pero también con mayor progresividad en aquellos impuestos que permiten generar mayores ingresos. Esto se está discutiendo hoy en el mundo entero. Hay fenómenos que todos conocemos, de tercerización, de triangulación, en Europa hay todo un conflicto con las corporaciones tecnológicas que facturan desde aquellos lugares de menor tributación. Es común conocer los ejemplos de las compañías, de las corporaciones multinacionales que se venden a sí mismas hacia filiales que tienen en países de baja tributación y exportan desde allí hacia los destinos finales. Es decir, hay una discusión que el mundo se tiene que dar, y digo el mundo porque uno de los mayores problemas, por ejemplo, el otro día veíamos un estudio que nos decía que la evasión fiscal en América Latina es más de 6 puntos del PBI. Entonces uno podría decir, mirá, si resolvés el problema de la evasión fiscal, tenés resuelto gran parte del problema fiscal en los países de América Latina. Ahora, cuando seguís la ruta de la evasión fiscal, el problema no es el almacenero de la esquina o el chino de la vuelta. El problema son las grandes corporaciones, todos estos mecanismos, la existencia de los paraísos fiscales. Y cuando vos decís paraísos fiscales, inmediatamente te estás imaginando usted en alguna islita perdida del Caribe. No, los paraísos fiscales son todo territorio del G20. Es decir, son discusiones que se tienen que dar en el marco global y cosas que tienen que cambiar imprescindiblemente en ese marco global. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias.